ASMR. ASMR. Bienvenidos al martes de Cine Club. Hoy tenemos invitada. Priscila. Llegó. Yes. She made it. Sí, por fin lo logré ya. Y bueno, hoy vamos a empezar como siempre con la tarea. Por mi tarea. Güey, eso me recuerda a la escuela cuando nunca hacía la tarea, güey. Yo también. Y a veces la hapía antes, cuando lo estaban pidiendo, yo la hacía así. Pues, pero sí, cuenta yo, nunca pero esta tuve. vez Me ni encanta eso. tu libreta. Ay, gracias. A ver, aparte es mi diario, güey. Entonces. Manifestaciones. Yo. ¡Wow! Yo hice el sillón. De la película. Ajá. El que ocasionó la muerte de. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Bueno, de ese güey. El principal. Del principal. Del influencer. Ajá. No, del principal no, de Sebastián. De Sebastián. Y luego, aparte. Más que nada yo me acordé de ese sillón porque me acuerdo mucho de la escena donde está de que la señora llorando horrible y de que como que al vato le da un chorro de asco porque trae vómito y así, entonces gran Ay, no. gran escena. Güey, te quedó muy bonito. Sí, está muy padre. Gracias. ¿Y ustedes? Sí. 3D. Te quedó muy lindo. Ya, creo que esto me lo imaginé de que está curva. Me encanta. A huevo. Ay, pero tú no hiciste la tarea. Sí, yo sí. Ay, a ver, también quiero ver. ¿Y tú también? No, yo esta vez fallé. Mega, yo ya quiero ser la mía. Pero ¿qué ir a hacer? No, pero Es que todavía no sabemos qué película va a ser hoy o sí. No. Todavía- No sé qué debo decir la Caro. Yo dibujé de Nimic las flores. Ay, qué bonita. hizo doble tarea. Sí. Ay, Double. Te opaco. siempre. Ay. So she stole your thunder. ver, yo dije- Payback, girl. Mañana haces una cartulina. No, pero es una cartulina así, güey. Cuando compré esa libreta. Una mi visión era maqueta. usarla. Y la estoy usando. X. Bueno, Mega. envidiosos. Ok, siguiente. Y el otro es el veneno que se tomó Sebastián. A ver, a El ver. de perro. Aparentemente veneno. que no se tomó, pero que le pusieron como si se lo hubiera tomado. Ajá. A verlo. Me quedó muy culero. Uy, qué padre. O sea, dibujas con pluma. Yo también había pensado en eso. Dibujas con pluma o primero empiezas con, Con pluma. lápiz. Veneno para Lápiz. morirte. XO, güey. acordaba el nombre. Beso, abrazo. Me encantó. ¿De Vete a la verga, exo. Veneno. Sí, veneno para morirte. Porque no me acuerdo el nombre, tenía un nombre, pero no me acuerdo. No, sepa madre. Ay, qué padre. Ya quiero hacer mi dibujito. Pero lo haces. Me quiero hacer mi maqueta. A ver. Bueno, hoy nos toca ver Güeros de Alonso Ruiz Palacios. ¿Huevos? Güeros. Yo dije una película de huevos. Güeros. Esa es en Me CDMX. suena. Es bastante reciente. Es de Alonso Ruiz Palacios, un indie darling mexicano. Hizo un museo con Gael García Bernal, Él sí sé quién es. que también está en nuestra lista, actually. Yo no la he visto. Es que no soy muy cinéfila. I'm so sorry. Güey, qué bueno, que vamos a ver güeros. Vamos a ver Güeros, es lo que encanta. toca. Llevamos 2 semanas de películas modernas. Let's go. Y pues ya. Yes, I'm excited. Ya estoy emocionada para esta fase de mi vida, cinéfila. Sí. Güeros es la ópera prima de 2014 de Alonso Ruiz Palacios, que es un director y guionista mexicano que estudió en la Real Academia de Arte Dramático en Londres. Güeros gana más de 40 premios en festivales en todo el mundo, incluyendo el de Mejor Ópera Prima en la Berlinale de 2013. Museo, que es su segundo largometraje protagonizado por Gael García Bernal, ganó el Oso de Plata a Mejor Guión en Berlín en 2018 y también Mejor Director en Atenas, igual en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Su tercer largometraje, una película de policías, obtuvo también el Ariel a Mejor Documental. En realidad es una obra un poco experimental que mezcla ahí la ficción y el documental. Y pues bueno, esta, su ópera prima, es una película sobre un chico de Veracruz que es medio mal portado y su mamá lo manda con su hermano a la Ciudad de México. Su hermano es Sombra, que es Tenoch Huerta, y su amigo Santos, que son roomies en unos departamentos cerca de la UNAM. Son estudiantes de la UNAM, pero pues no van a estudiar porque se está protestando ahí en la universidad.
son un par de ociosos que le roban la electricidad a la vecina y pues emprenden una aventura a través de la ciudad para encontrar a Epigmenio Cruz, que es un músico que escuchaban con su papá. Se une a la aventura su romantic interest, que es Ilse Salas, y pues juntos van a buscar a Epigmenio. No resulta la aventura más sencilla del mundo, obviamente, pero los lleva pues a través de la ciudad, vemos muchísimo del paisaje, nos sentimos llevados por esta aventura de los chicos y al final sí encuentran a Epigmenio, pero resulta que es medio mamón y pues se muere. Y ya, es todo. Es una peli sobre la Ciudad de México y aventurarse a través de ella y como que ser joven y no tener muchísimo que hacer realmente. Visualmente es muy interesante, es una película en blanco y negro. Yo no sé qué tienen los directores mexicanos con el blanco y negro. No me encanta a mí, pero visualmente es una cosa increíble. ¿Alguien tiene? Yo tengo muchas cosas que decir, pero prefiero Hable. Caro quiere hablar. I have so many opinions. A lo mejor hablo desde la envidia. Obvio. ¿Qué es eso de ópera prima? He's insane. Pero bueno, anyway, vamos a empezar con Chris. Nuestra invitada, maybe permanent, maybe. Yes, la neta me disocié un poco. Y fui al baño a orinar y no es como que me limpié y dije, me tengo que limpiar rápido porque tengo que seguir viendo la película. Fue de que I can hear, escucho el carro pitando. Le doy un 6.8 de 10. Tiene buen sonido y me dio ansiedad los ruidos, que eso pues como que me llegó. Dio un efecto en mí. Ay, ¿puedes explayar el 6.8? Está como muy específico. Sí. Pues no sé, o sea, me gustó. Está padre el blanco y negro y así, pero Hace que te dé más huevita el blanco y negro. Ok. de hecho hubo un momento en el que todo me lo imaginé de colores. Ustedes no. Sí pasa, güey. A mí sí me pasa. Sí, pero a mí me gustó mucho de que las tomas que hicieron. De hecho, al principio me gustó mucho la toma en la que el niño sale corriendo y luego voltean la cámara A mí y salen también me nomás gustó la eso. sombra corriendo y los pies. De verdad, me explico así. Sí. That's all. No le entendí casi nada. O sea, como que, perdóname, es que como que, no, it gave me nothing. O sea, no le pude dar ok, le empiezo el clímax y la resolución. O sea, siento que la película estuvo de que, así. Sí. Y eso a mí me estresa. Ay, yo necesito de que tripas o... No había conflicto. Ajá. ¿Qué querían Como que el conflicto resolver? ya estaba en toda la película. El conflicto es vivir en CDMX. Ese es el conflicto de toda la película. Lit. No, porque ni siquiera es conflicto. Ser pobre. No, encontrar al vato ese, pero, o sea, querían encontrar al Epigmenio, pero, güey, también, pues, Para que se durmiera. Ay, we spoiled. no importa. Para que se durmiera, güey. O sea, As if. ese era su problema. Qué Y ser hueva. bien mierdita, como que estaba amargado. Pero, ay, iba a decir una última cosa. Ya se me olvidó, güey. Ahorita te acuerdas. Mega, sí. A ver, María ya la había visto, entonces siento que puede tener una opinión más ¿Más qué? no sé, yo A siempre ver. siento que a segundo watch puedo... Pues, la verdad, como que para cuando estábamos viendo la película me relajé un poco. Me encanta. Relajada, Me dice. relajé un poco de más. Y pues me estaba quedando un poquitito dormida. O sea, nada grave. O sea, no es que no la estuviera viendo. Pero ya la habías visto, Ya ¿no? la había visto. Entonces, como que Siento que ese director hace todo bien. O sea, sí hace como, genera mucho estrés y así, porque a lo mejor no está pasando algo muy claro, es más como contemplativo. Pero sí, todo lo que ha hecho él me gusta. O sea, no es mi favorita, tal vez La Cocina es mi favorita. Pero la pasas bien viendo lugares y viendo a cuatro desquacerados deseando tú ser la persona que no tiene un trabajo y no tiene que pagar una renta. Y que no te importa si no hay luz. Bueno, sí, seguramente sí les importa. Seguramente sí les importa, pero... Porque yo estaba así de que meses sobreviviendo aquí en la CMX. Pero yo siento que a todo le quieren, o sea,
no sé si no hay fila ni nada, pero pues como que los directores a todo le quieren dar un significado, un simbolismo. Porque usaron a una niña síndrome de Down. Pues para verse culeros, o sea, para que los vatos se vieran más culeros de lo que ya son, ¿no? Pero como que hablaban con ella, ¿no? O sea, por teléfono. La manipulaban para que les diera la luz. Ah, neta. Sí, era manipulable. Pero, por ejemplo, el vato, cuando está hablando con ella de que algo el tigre en la noche, ¿ahí qué? ¿Qué negocio? Eran su ansiedad, ¿no? Estaba a punto de darle un ataque de pánico. Entonces, Pero la niña síndrome de Down lo ayudó. sí. O sea, ¿quién como que mensaje quiere es? mostrar que los niños, o sea, la inocencia de los niños, de los síndrome de Down, como que literal te sirven de terapia a los niños. No tiene que ser síndrome de Down, pero como viven en su mundo, como que viven en su mundo. Tú les cuentas un problema, pero como que se les hace tan fácil que, Claro, que te ayuda. que te ayuda a relajarte. A eso me refiero. No, pero, o sea, se me hizo bien la película, 6.8 de 10. María. 3.5 de 5. O sea, igual, no, está un poquito más alta que la pasada, que le pusiste 3. Acuerdo. Yo siempre desde... Le pusiste 3. sí. Te quedaste en 6. 3. Este es 6. Y tuvimos ahí un... Porque yo convierto la escala a 10. Y a María no le parece. Ah, yo también soy de 10, escala de 10. Como que da más espacio. Sí, más rango. O sea, de uno, o sea... Como que no quieres Una que se contamine tus Pues es que sí lo contabilizo. Lo tus califico. ratings. Tú tienes... Yo le doy un 7 de 10. ¿Por qué? Quiero saber. Es que ha habido películas que hemos visto que literal es de que, güey, ya, de que ya quiero que se acabe, ¿sabes? De que Me pasó a mí con este ya un basta. poquito. Pero esta Porque la no, neta- it gave me nothing. ¿Sabes qué? Faltó que se aventara el ombligo a la luna. Sí, güey. No mames con esa puta movie, güey. Neta. Es de lo más normal que hemos visto. Sí. Ay, no. Sí. Entonces, Entonces, un Ritalin o algo así, güey. ya no sé si estoy biased, como que con las películas que hemos visto. Es el punto, es el punto. Pues sí. No, sí le doy un 7 de 10. La neta sí me entretuvo. O sea, me entretuvo lo suficiente de que la escenografía y de que el video y todo se me hizo, ¿cómo se dice? Bueno, sí, de que el video se me hizo muy chido, los lugares muy chidos y así. Obviamente no la volvería a ver. No, Sí, no es de mis tampoco. películas paps. Le doy un 7. ¿La pondrías de background para coger? No, güey, imagínate con ese Yo pondría Eyes Wide Shut de fondo. Mega Fidelio. No, eso, güey. Ay, no. Tetas. I have so much to say y al mismo tiempo nada. Era exacto. A ver, yo llevo años evitando las películas de Ruiz Palacios precisamente Por envidiosa. Sí. Claro que le tengo envidia Exactamente. a una ópera prima de esa calidad. Claro que sí. Obviamente es alguien con bastante talento. Pero es el tema que tengo con el cine mexicano moderno, particularmente el moderno como este, siempre. Todo se ve tan bonito, todo está tan fijado en la foto y no está pasando nada. Nunca pasa nada, hay muy poca atención al guión. Nunca me siento attached a ninguno de los personajes. Solo me estuve fijando todo el tiempo en que Ana estaba muy mal casteada. Esa mujer se ve demasiado grande para estar en la universidad. Ninguno de los personajes me importa. Entonces, todas sus tomas preciosas me valen, porque la historia no me atrapa. Lo que instaba era un guionista, alguien que le ayudara un poco más a desarrollar esos personajes. Güey, para hacer su primer movie, Sí, está pasada de verga. todo bien. No, sí está pasada de verga. Sí, pero bueno, si le Todo quitas bien. ese contexto. Si le quito las tomas, la neta, es un vlog. Sí. No. A day in my life. Catastrófica. Esto pudo haber sido un TikTok a day in my life. En el Pudo haber durado máximo 2 Perdónenlas. minutos. Son de los 2000. A ver, no. Honestamente, o sea, hay que admitir que sí es una gran ópera prima. Ese cabrón tiene talento. No sé si quiero ver más de él. Medio le tengo un repele, güey. Le tengo un repele. Es un tipo de cine que Pues no tolero. lo veas, no ocupas ver todo el cine. No tolero las películas de gente que está haciendo nada. Sí, da hueva. La neta sí da hueva eso. Sí, yo tampoco.
Bueno, pero parece una excusa de peli para poner frases chidas en tomas chidas. Parece que ese güey llevaba años pensando la línea hacia adelante. Se aburrió tanto. Ya se va al baño, dice, ya, a la verga, a la chingada. La chingada. Parece que ese güey llevaba años con su línea esa de pinche cine mexicano. No sé qué, ponen unos jodidos en cámara en blanco y negro y dicen que es cine de arte. Ese cabrón se está autocriticando, esperando a que lo critiquemos y ya no lo podemos criticar porque lo puso en su propia peli. Sí. So pretentious. Aparte, ellas eran los 4, ¿no? De que en blanco y negro. O sea, justo lo puso ahí porque él sabe que lo van a criticar por lo mismo. Al mismo tiempo se autocritica, por eso lo pone en blanco y negro. Sí. Hace para que diga de que I'm a genius. Hace una referencia a Los Olvidados. O sea, I don't know. Está muy bien hecha. Felicidades, Ruiz Palacios, tienes talento. I hate you. Ok, es un sólido 7 de 10 para mí. Es una buena peli. Either way, o sea, pero le puse, me quería ir a 9 con la pasada, imaginemos. Está loca. ¿Qué pedo, güey? No mames, le Pues pusiste la pasada me tenía así atrapada, Sí, o sea, yo sí. sí quería saber qué iba a pasar, o sea, Sí, es verdad. Es y verdad. esta obviamente no tenía, o sea, y obviamente la otra no tenía estas tomas preciosas y que, o sea, la fotografía y estas líneas, o así, pero a ver, o sea, la verdad aprecio más a un personaje que me haga sentir así de que, güey, ¿qué va a pasar? A la Niñas otra iPad. le puse 7. No me acuerdo. No, entonces mucho más baja esta, güey. Ya no me acuerdo cuánto le puse. No me acuerdo. Sí, creo que dijiste 7. Sí, porque yo dije 8, 5. Dije 8.5. Sí, entonces no sé. Igual le pongo de que 6.7. Se baja. Ya estamos así de que 6.53. Sí. No, bueno. Por para eso mí, hay que hacerlo del 1 al 5. para No, mí. es más difícil. No, eso es todavía más difícil. Es más, del 1 al 3. Para mí es un sólido 7. Es una película buena. Pasa. En el TEC de Monterrey pasa en 7/10. No more, no less. Venga. That's it. A huevo. Y pues bueno, gracias por empezar en este rant que me eché de Ruiz Palacios. Estuvo buena, estuvo bien. Gracias por todo. Nos vemos la semana que viene. Bye. Bye.